Gracias por la presentación y un gusto para mí estar esta tarde en este foro. Bueno, me permito agradecer al ministro Luis Fux, presidente del Consejo Nacional de Justicia en Brasil, a todos y cada uno de los miembros del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Oficina de Naciones Unidas contra Drogas y Delito, al Ministerio de Justicia y Seguridad de Brasil, a la organización FONAPE, en relación a este Foro Nacional de Alternativas Penales en su tercera edición, así como a mi colega juez Luis Geraldo Santana Lafrendi por la invitación a este foro. Siendo para mí un honor participar con todos y cada uno de los organizadores y a los miembros de este panel, agradeciendo al moderador esta presentación. Y bueno, siguiendo las directrices de este foro y tratando de abordar en el tiempo que se me ha concedido este uso de la voz, me permitiré compartirles aspectos que considero resultan ser los más relevantes en torno a las audiencias de control de detención en México. Y bueno, también debo de precisar que estas se encuentran relacionadas directamente con la normatividad aplicable en México, que destaca nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece pues los parámetros mínimos que deben de ser considerados en correlación con nuestra legislación procesal, denominada Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto sin dejar de lado la importancia que tienen los precedentes y jurisprudencias que han sido emitidas por el Alto Tribunal, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aquellos casos donde hay lugar a algunas dudas en cómo debe de aplicarse este control de detención o inclusive los criterios que deben de ser seguidos por los órganos jurisdiccionales. Dentro de este marco, se nos dio una guía que trataré de seguir, distribuida en 3 puntos. En un primer momento, el panorama general, a efecto de que ustedes puedan conocer y comparar cuál es el sistema y cuáles son los puntos que nosotros llevamos en México cuando se celebra una audiencia de control de detención, también llamada en México como audiencia inicial. Así como los aspectos que son previos a esta audiencia y en los que tiene intervención la fiscalía y los órganos aprensores al momento de que se hace la detención de un gobernado, estableciéndose cuáles son las disposiciones que tenemos que aplicar y que el órgano jurisdiccional deberá de tomar en cuenta al momento de que la persona le es presentada en una sala de audiencias. Y finalmente, lo que nos lleva a determinar si se califica de legal o no esta detención, con algunas situaciones y particularidades que México ha adoptado en torno a la toma de decisión de un control de detención. En el segundo punto, realizaré un análisis de cómo ha impactado el control de detención en el número de casos que forman parte del sistema de justicia penal acusatorio en México, y si es que esto ha sucedido. Y finalmente, precisaré cuáles considero que son los retos a superar para efecto de que las audiencias de control de detención sean más eficaces y eficientes y cumplir con este sistema del procesal penal acusatorio en el que se han privilegiado las salidas alternas o estos acuerdos reparatorios como finalidad de evitar la prisión preventiva, que ha sido el punto medular en relación a todos y cada uno de los aspectos que hemos tenido en las sesiones previas. Bueno, debo destacar que en México se da la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año del 2008. 2008 es el que marca esta transición al sistema procesal penal acusatorio, para lo cual debo destacar también que se retoman algunas de las estructuras que se tenían ya en temas de control de detención previas, como lo es cuánto es la temporalidad que una persona puede ser detenida en sede de la Fiscalía, esto es Ministerio Público, que son 48 horas. Estas 48 horas encaminadas a buscar elementos probatorios para poder establecer si hay suficiencia de llevar a la persona ante la presencia del juez y que dé lugar a la posibilidad de aperturar una investigación que finalmente conduzca a llevar a la persona a un proceso. Como parte importante en esta transición, se considera una disposición normativa que le permite al fiscal disponer de la libertad de la persona y no retenerla esas 48 horas. E incluso durante esas etapas previas a esas 48 horas, más bien durante esas 48 horas, darle la oportunidad a la víctima
de optar por salidas alternas, estos acuerdos reparatorios, con la finalidad de evitar que la persona sea presentada en una sala de audiencias, aun y cuando haya sido detenida en flagrancia. Ahora bien, en este sentido, se presentaba una problemática que era saber y determinar qué era la flagrancia, cuál era el momento en el que una persona podría ser detenida y no dejarlo a una cuestión arbitraria. En este sentido, la norma constitucional nos establece las dos hipótesis en las que la persona puede ser detenida, la llamada flagrancia, que a su vez fue desglosada en la legislación procesal, en el artículo 146 de ese Código Nacional, y en el que nos va a decir qué debemos de entender como flagrancia y no dejarla a una cuestión de interpretación por parte de la Fiscalía. Y la otra es un supuesto del llamado caso urgente. Ahora, también se analiza evitar el uso excesivo de la fuerza pública, arbitrariedades en estas detenciones, por lo cual es publicada también en México. En este sentido, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, que establece cuáles son las obligaciones que tienen los órganos policíacos al momento de llevar a cabo una detención, que es el reporte en ese registro, con la finalidad de evitar desaparición forzada o en el caso de que la persona sea retenida sin ser presentada ante la autoridad en el tiempo estrictamente necesario. También se publica la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que se publica el día 27 de mayo del 2019, además de que contamos con el llamado Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente. Este establece cuáles son los requisitos que deben de capturarse al momento de que la persona es detenida, como lo es lugar de la detención, el horario, la causa que genera esta detención, haber realizado una lectura de derechos y el tiempo en el que es presentado ante la Fiscalía. Ahora bien, en esta audiencia tiene una particularidad en México, es denominada la audiencia combo. ¿Por qué? Porque en esa audiencia de control de detención se advierten otras situaciones. ¿Cuáles son? México implementó algo que se llama una resolución de vinculación a proceso, que una vez que se califica de legal esa detención, el órgano jurisdiccional a petición del fiscal le comunicará al fiscal por qué lo investiga y finalmente peticionará que el juez autorice una investigación complementaria judicializada, donde la persona pues tendrá el derecho a declarar, se escuchará toda la información recabada en esas 48 horas de la detención y finalmente el juez emite una decisión preliminar en la que verificará si efectivamente se dan elementos para establecer la probabilidad de existencia del delito y que la persona haya participado, vinculándolo a un proceso para finalmente llevarlo a una etapa de medidas cautelares. En este sentido, también a efectos de un punto a destacar dentro de la audiencia inicial o control de detención, debo de advertir que México tiene una disposición normativa constitucional en el artículo 19, en el que determina que determinados delitos no dará lugar a que la persona pueda quedar en libertad. Esto es, deberá de permanecer en detención y si se emite esa resolución de vinculación a proceso, su medida cautelar será la prisión preventiva oficiosa. En este sentido, se establecen pues delitos graves, homicidio, violación, delitos violentos en el que se utilicen armas o explosivos, determinándose cualquier tipo de arma y que bueno, son algunos de los aspectos medulares. Ahora, sentado lo anterior, bueno, voy a hacer esta precisión. Eh, la autoridad judicial, una vez que tiene presente a la persona, hay una pregunta que ustedes se realizaban. ¿Dónde está la persona detenida una vez que es asegurada? Bueno, es presentada en las oficinas de la fiscalía, en un área pues se denomina de galeras, donde va a estar esas 48 horas bajo custodia de policía de investigación a cargo de la fiscalía.
quien se encargará, pues obviamente, de tutelar que no haya maltratos, no haya temas de tortura, alimentación, en tanto espera la decisión de la fiscalía. Una vez que el fiscal emite una resolución, una decisión previa, que es obligada, esto es cuando el policía lleva a la persona detenida, el fiscal tendrá la obligación de verificar si se cumplen alguno de los presupuestos de flagrancia a los que yo hacía alusión, previstos en el artículo 146. ¿Y cuáles son esos? Estos hipótesis que son materia, obviamente, del debate dentro de la audiencia, es que debemos de entender como flagrancia que la persona sea detenida en el momento concreto de estar realizando la conducta. Hay una segunda hipótesis que es la llamada inmediatamente después de que la persona lo comete, es detenida en virtud de que es sorprendida cuando está en esta fase del intercriminis y hay una persecución material ininterrumpida. Esto es, no da lugar a que la persona sea perdida de vista en algún momento. Una cuestión que ha sido novedosa en el sistema mexicano es que hoy, con base en la tecnología, pues si hay un seguimiento a través de cámaras por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es una policía de la ciudad en México, y se da este seguimiento y hay otro policía en el área donde la persona es detenida, se tendrá por cumplida esta hipótesis. El otro supuesto es la detención por señalamiento. Esta detención por señalamiento se traduce en que la víctima o ofendido o algún testigo de hechos se haya percatado del evento, haga el señalamiento de esta persona y se logre la detención. Pero no basta un señalamiento porque esto se consideraría una detención arbitraria, sino que exige el legislador en estas disposiciones que al momento de que la persona sea detenida se le encuentren instrumentos relacionados con el delito, objetos que hayan sido materia de esta conducta delictiva o bien que se cuente con información o indicios que hagan presumir esta intervención, como cuáles, en este caso, pues los videos, alguna cámara, algún reporte o información que permita corroborarlo. El fiscal, una vez que la persona es detenida, tendrá que analizar este presupuesto y determinar una detención en ese momento que se ajusta a la Constitución y finalmente tendrá esas 48 horas para continuar investigando y emite algo que se llama acuerdo de retención, que le faculta para que la persona continúe en detención por considerar que hay la información suficiente. En caso de que esto no suceda, él tendrá la facultad de dejarlo en libertad con independencia de que pueda continuar en las investigaciones. Como decía, el legislador previó también en el artículo 140 esta posibilidad de que haya una salida alterna, como es este acuerdo reparatorio, o que considere que la naturaleza del delito no es tan grave que le permita que se retire y posteriormente pedir al juez que lo mande llamar y en una audiencia llevar a cabo esta imputación para finalmente emitir una resolución preliminar que dé lugar con posterioridad a una acusación. En el caso de las hipótesis por caso urgente, en México las prevé la norma, pero no se están dando en la actualidad o finalmente no se actualizan porque México tiene una área de jueces denominados jueces de órdenes de aprehensión, lo que implica que están disponibles las 24 horas. Si hay una solicitud que dé lugar a una detención, pues se puede peticionar esta orden de aprehensión y ejecutar. Sin embargo, la legislación considera estos casos urgentes cuando es un delito grave, entendidos por aquellos que están establecidos en nuestra Constitución con una prisión oficiosa y que la pena que en su caso pudiera imponerse, término medio aritmético entre mínima y máxima de la punibilidad, exceda de 5 años. La exigencia es que no pudiera ocurrir ante el juez por la hora o por lugar o circunstancia, lo cual podría ser en algunas regiones alejadas en las cuales pues no se tuviera la presencia de estos órganos jurisdiccionales. Ahora, una vez que la Fiscalía hace este ejercicio y aplicación del derecho, va a solicitar una audiencia al juez de control. Esta audiencia se solicita a través de un mecanismo electrónico. Esto es, en un primer momento debo de señalar que cuando el sistema se incorpora, pasaban a las salas que se encontraban contiguas a donde se encontraban los jueces de control.
Sin embargo, algo que no debemos dejar de reconocer es que en algunas ocasiones el tiempo de espera era un poquito alto. En algunos otros casos, las personas detenidas venían por delitos muy graves, homicidios, delincuencia organizada, y pues no podrían permanecer en esas instalaciones. Lo que se generó entonces es que en las áreas de de los reclusorios o de los centros penitenciarios se habilitó una área que se denomina un área de espera a la solicitud de audiencia. El fiscal remite dentro de las 48 horas a esta persona, a ese lugar en el cual va a esperar a que se lleve a cabo esta audiencia. En esta audiencia que se ha solicitado por el sistema informático, una vez que es recibida por el órgano jurisdiccional, este tendrá 24 horas para poder señalar esa audiencia a la que son convocadas las partes. En esta audiencia inicia o el desarrollo de la misma tiene que ver con verificar que se encuentren presentes el fiscal, una figura que en México se denomina asesor jurídico, es un abogado que representa a la víctima, se la persona que ha sido detenida, denominada imputado, creo que tuvo una falla técnica, en la persona que ha sido señalada como la persona detenida y su defensor. Inicia donde el órgano jurisdiccional verificará que sea la persona, hará saber sus derechos y le cuestionará sobre si estos le han quedado claros. Y una característica que le permite a la persona detenida es que él puede hacer manifestaciones en torno a cómo fue detenido. Esto es, en aquellos casos donde pudo haberse evidenciado tortura o que pueda hacer manifestaciones que resulten relevantes para que el juez pueda determinar o no sobre esa detención legal. Una vez que esto ocurre, tendrá la obligación de justificar esa detención para efectos de que el juez determine esa legalidad. ¿Y qué es lo que el fiscal tiene que justificar? Que haya existido una denuncia y en aquellos delitos en los que hay querella, nuestra legislación establece plazos. Esto es, el plazo para una querella es de 12 horas para ciertos delitos, 24 en otra y 48. Finalmente, cumplida esta obligación, después tendrá que señalar cuál es el delito por el que ha sido detenida esta persona, las circunstancias y eventos en las que se lleva a cabo, para finalmente establecer que los policías dieron lugar a este reporte de la detención de la persona. ¿Por qué resulta medular e importante? Porque en algunas ocasiones los policías refieren haber hecho la detención en un lugar con determinadas circunstancias y lo que se busca es evidenciar que no ha habido una retención ilegal. El juez también cuestionará a la fiscalía sobre los elementos probatorios con los que cuenta para justificar esta detención y el fiscal tendrá que establecer cuál es el delito por el cual está haciendo esta investigación inicial, la sanción que tiene que ser privativa de libertad y debo de precisar que algunos jueces piden una justificación sobre el por qué la persona no fue dejada en libertad aún y cuando la fiscalía tenía estas facultades. Hecho ello, el órgano jurisdiccional procederá a analizar las hipótesis de flagrancia que han sido señaladas por el fiscal y saber si los elementos probatorios recabados en esa etapa permiten justificarla. ¿Esto qué significa? Que va más allá de hacer una narrativa por parte del fiscal, sino que tiene que haber información que así lo corrobore. Porque en algunas ocasiones, al ser nuestro sistema oral, en este sistema procesal, la información que se vierte no es coincidente con la que obra dentro de los registros. Aunado a lo anterior, debo de precisar aquí un punto personal. Eh, no es una exigencia que se haga para que el juez emita esta decisión de controlar la detención, pero se piensa que es importante si lo que no busca es saturarse el sistema, que el órgano jurisdiccional realice un análisis, esta apariencia del buen derecho, sobre si la información que está siendo llevada en ese momento permitirá o no
sujetar a una investigación judicializada a este ciudadano. En el presupuesto de que la información no resulte suficiente o no se acrediten ciertos elementos de la estructura del delito o haya duda en la intervención de la persona, se advierte una deficiente investigación, lo que da lugar entonces en que este análisis permite establecer que el juez no controle la detención y la persona quede en inmediata libertad. ¿Qué puede suceder dentro de esta audiencia? Bueno, se ha dado el caso y está previsto en nuestra legislación que una vez que es solicitada la audiencia en la cual debe de comparecer ok. En este sentido, se advierte que si no comparece la fiscalía, en este sentido, se deberá decretar la libertad de la persona que ha sido detenida. Por otro lado, también debemos de atender que en el caso de que exista violación a derechos fundamentales del gobernado, dará por efecto que en algunos casos quede en libertad y si algunos otros solamente tienen que ver con aspectos relacionados a algunas de las diligencias practicadas, el efecto será que éstas sean declaradas nulas. En los ámbitos relativos a la detención, en caso de haberse evidenciado arbitrariedad, o indicarán por parte del órgano jurisdiccional que se inicie protocolos de tortura por parte de las autoridades investigadoras y si durante la detención se advierte alguna circunstancia que pudiese haber afectado los derechos del investigado, este pues también deberá de ser puesto en libertad. ¿Cuáles son las bondades que tiene el sistema? Que es con lo que trataré rápidamente un minuto de terminar. Es que nos permite hacer un control previo para evitar la prisión preventiva y que en esas audiencias también se permiten las salidas alternas y acuerdos reparatorios. Lo que hay que reforzar en este sistema es el que se permita a la fiscalía llevar a cabo las salidas alternas y que aun y cuando se actualicen hipótesis de detención, estas no sean llevadas todas ante el juez de control, porque esto está saturando el sistema cuando se desconocen los protocolos que han sido permitidos y diseñados para que desde las primeras instancias en sede de la fiscalía las personas puedan quedar en libertad y esto nos dé lugar a una disminución en los casos que son presentados. Finalmente, la audiencia de detención lo que busca es evitar detenciones arbitrarias, violación a derechos fundamentales, privilegiar salidas alternas que también pueden llevarse en etapas previas con la finalidad de no saturar el sistema y que no se permita que aquellos asuntos que tienen una deficiente investigación continúen adelante, sino que sean parte de una investigación preliminar y hasta que efectivamente se encuentre soportada con elementos de prueba, puedan ser llevados ante un órgano jurisdiccional y se impongan medidas cautelares que puedan, en los menores de los casos, ser aquellas que privan de la libertad a los gobernados. No sé si todavía tendré algunos minutos o he concluido.